¿Qué tal, familia de Amistad Manantial de Vida? Buenos días. Gracias a Dios que nos permite llegar a este otro domingo, el Día del Señor, en el que podemos recordar, como generalmente se acostumbra alrededor del mundo, recordar esa entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y cómo los discípulos iban junto a él también esparciendo pues sus mantos y poniendo por ahí ramas de árboles para recibirle. Y yo creo que es un buen día para recordar esa experiencia de recibir a Cristo como Rey, como Salvador, como Redentor, como el enviado de Dios para darnos esperanza, para darnos vida y vida eterna. Así es, y en este día queremos comentar con ustedes y darles a conocer también lo que la palabra de Dios ha dicho. Aquí en el versículo de Efesios 2:19 tiene una palabra preciosa y en la que nos da esperanza y aliento para permanecer en él. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y ese es un verdadero privilegio y un honor y una gracia de parte de Dios que nos ha derramado a nosotros, que pues no teníamos ningún mérito, más bien éramos pecadores y el Señor ha provisto para reconciliarnos con Él y hacernos con Él una familia. Entonces, por esto yo creo que tenemos mucho que darle gloria y gracias a Dios por este privilegio, por este honor, y pues gozarnos en esa identidad que Dios nos ha dado para que podamos juntos pues disfrutar ese vínculo de amor. A veces conocemos personas que pues llegan solitos a la iglesia y tú has de conocer a alguno de ellos, entonces nosotros como la familia de Dios tenemos que arroparlos y darles ese amor, que ese amor que Dios nos ha dado, igual derramarlo para ellos. Entonces todos son bienvenidos. Y gózate con nosotros el día de hoy, dándole la gloria al Señor, porque solo Él se la merece. Así es, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por este hermoso día que nos concedes reunirnos en tu nombre a través de este medio. Gracias por la tecnología también que nos hace posible estar conectados y de esta manera tener comunión unos con otros, Señor, cada uno en su casa. Padre, hoy queremos pedirte que tú perdones nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores, Señor, y que necesitamos de un encuentro personal contigo, necesitamos de tu palabra para ser corregidos, para ser enseñados, para ser capacitados, Señor. Y en esta hora, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que despiertes en nosotros esa alabanza y esa adoración de la cual tú eres digno y de la cual tú te gozas, Señor, y te complaces. Quédate con cada familia que hoy se está conectando, Padre, con cada persona que ha decidido hoy darte gracias y reconocerte como Señor en su vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, acepta nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Amén. Pues todos son bienvenidos, quédense con nosotros hasta el final y disfrutemos juntos de esta experiencia de glorificar y edificarnos en el amor de Cristo. Bienvenidos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera
a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Te amamos, Cántale, Señor. cántale. Cristo, yo te amo. Sí, Señor. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Sí, Señor. Jesús. Una vez más, vamos, cántalo, decláralo, clámalo, que tus vecinos escuchen, que esta tierra tiemble, que esta tierra escuche, que aún habemos personas que nos levantamos y declaramos que amamos a Cristo y declaramos que Él es todo para nosotros. Vamos, una vez, cántalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cristo, yo te amo. Vamos, levanta tu voz. Cristo, yo te amo. Sí, Señor. No hay nadie como tú. Sí, no hay. Jesús. Y no sé dónde estuvieras si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, ¿dónde estaríamos, Señor? Si yo a ti no te si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Al Dios Que me ama. Al Dios que me ama. Pues gracias a Dios que Él ha hecho todo lo necesario, ha hecho todo lo que se requería para que podamos nosotros obtener su perdón, o obtener su compasión, su amor, y ha extendido sobre nosotros su misericordia. El amor de Dios nos ha hecho partícipes de esa gracia
de ese perdón que necesitábamos y nos ha incluido en esta relación dinámica, en esta relación sobrenatural, en esta relación espiritual con el Padre. Ok, pues esta mañana vamos a abordar un tema muy interesante. Le hemos titulado esta prédica La familia de Dios. La familia de Dios. Y estaba pues viendo las noticias, ¿verdad? Como uno de los temas en boga hoy en día a nivel internacional es el tema de los desplazados, el tema de los migrantes, el tema de personas que dejan sus países y que recorren grandes distancias, aunque pasan muchos sacrificios, muchas penurias, donde sus derechos son vulnerados, donde son pisoteadas sus mismas dignidades, y llegan hasta la frontera del país al que quieren ingresar y a veces no son bien recibidos, otras veces son rechazados, y en el camino enfrentan tantas cosas, y aún así, por la situación tan calamitosa que viven en sus lugares de origen, ellos se atreven a salir, a veces con sus familias, con sus hijos pequeños, y recorren muchas ciudades, muchos caminos para acercarse a lo que conocemos aquí en este continente como el sueño americano. Y aún de los que ya están del otro lado de la frontera, los que ya están residiendo en el país al que aspiraban llegar, muchos están todavía ilegales, sin tener los documentos necesarios que pues respalden su estadía allí, y están soñando y están buscando y esforzándose por obtener una ciudadanía nueva, obtener una legitimidad en aquel lugar. Y esto me recuerda el pasaje que leíamos en la mañana al comenzar nuestra reunión de Efesios 2:19. Efesios capítulo 2, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que ahora los gentiles, ustedes los gentiles, es decir, los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Dice: así que ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, o como dice en la versión de la Reina Valera de 1960, ya no son advenedizos, sino, dice aquí, son ciudadanos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Es decir, que aunque no formamos parte del pueblo judío, aunque no somos parte del pueblo que Dios escogió para manifestar ahí toda su gracia, todo su amor, toda su misericordia, y a través de este pueblo evidenciar su salvación al resto del mundo, dice: ustedes ya no son unos desconocidos, ustedes ya no son extranjeros, ahora son ciudadanos. Fíjate cómo es Dios. Hay gente que busca y lucha y pelea y se esfuerza por alcanzar una ciudadanía terrenal. Aún así, esto no es garantía de que les resuelva todas sus problemáticas. Y sin embargo, Dios, de una manera gratuita, de una manera providencial, de una manera generosa, nos está otorgando una ciudadanía. Dice: ustedes son ciudadanos con todo el pueblo santo de Dios. Pero Dios no se queda ahí, sino que va más allá. Con razón dice la Escritura que Dios nos da a nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque este pasaje añade allí: ahora son miembros de la familia de Dios. No solamente son ciudadanos, sino que también son miembros de la familia de Dios. Y este es el tema que nos va a ocupar por unos momentos. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, que prepares la tierra en nuestros corazones para que tu palabra caiga en un terreno fértil y que esta semilla, Señor, germine, produzca fruto, se arraigue, Señor, y te glorifique, Padre. Que tu palabra produzca vida en nosotros y no regrese vacía, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, para los que van a tomar notas, número 1, Dios escogió a una familia para llevar a cabo su plan de redención. Va de nuevo. Dios escogió a una familia para llevar a cabo su plan de redención. Dice el apóstol Pablo ahí en la carta que escribió a los Gálatas en el capítulo 4, los versículos 4 y 5 dicen de esta manera en la revisión de la Reina Valera de 1960. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si tú recuerdas la historia del Éxodo, por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto, pues en ese lapso de 40 años en el desierto, Dios hizo muchos milagros. Aún desde estando en Egipto, Dios envió plagas y envió diferentes manifestaciones para mostrar su poder y sacar a su pueblo de Egipto, liberarlos de ahí. Y luego, cuando se toparon con el Mar Rojo, Él abrió el mar en dos y el pueblo pasó en seco. Y así, milagro tras milagro, señal tras señal, sobrenatural, Dios fue manifestando su poder. Pero, dice el apóstol Pablo, esta palabra es importante, ahí en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjate bien, Dios envió a su Hijo en el tiempo propicio. Luego dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Él quiso redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley, Él envió a su Hijo, pero lo hizo a través de una familia, a través de una mujer, nacido de mujer, dice, para que pudiese redimir a los que estaban bajo la ley, pero también para que recibiésemos la adopción de hijos. Dios echa a andar su plan de redención, pero escoge a una familia, en este caso dice la Escritura que escoge a una mujer para enviar a su Hijo, y de esta manera hacer posible la redención, pero al mismo tiempo la adopción de nosotros como sus hijos. Ahora, vamos a ir viendo por partes. En el caso de María, por ejemplo, acompáñame rápidamente a Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33, y luego vamos a leer también el versículo 35, y también lo vamos a leer en esta revisión de 1960 de la Reina Valera. Dice así, Lucas capítulo 1, 30 al 33, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué impresionante el ser parte de este plan de Dios, de esta obra sobrenatural de Dios! Dice la Escritura que un ángel viene y se presenta delante de María, una jovencita que estaba comprometida para casarse en vísperas de su boda, y se presenta con este mensaje: no tengas temor, porque tú has hallado gracia delante de Dios, y ahora vas a concebir en tu vientre, y a su tiempo darás a luz un hijo. Está hablando Dios de una familia. Dios escoge a una familia para llevar a cabo su plan de redención, y le vas a poner por nombre Jesús. Jesús significa Salvador o salvación, y Él será grande, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de José, acompáñeme ahora a Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 21. Y lo vamos a leer también ahora en esta nueva traducción viviente, y es la experiencia de José. Dice así: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Y mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! Dios no solamente le lleva el mensaje a María, sino que ahora también le aparece en sueños a José a través de un ángel también que es enviado para darle el mensaje, y José recibe esta revelación de parte de Dios.
porque él se da cuenta. Yo creo que María tuvo que decirle, oye, pues estoy embarazada y pasó esto y esto y esto y estoy esperando un bebé. Entonces dice la escritura aquí que él era un hombre justo, y él no quería avergonzar a María, su prometida, en público. Entonces decidió romper el compromiso en privado. En esos días la ley decía que cuando alguien cometía fornicación o adulterio, pues el marido no solamente tenía derecho a deshacer el compromiso públicamente, sino que además a la persona que había sido hallada en la falta tenía que ser apedreada. Y José no quería que María experimentara todo eso, entonces dice que decidió romper el compromiso en privado. Él decidió, bueno, pues si no es para mí, bueno, ok, pues lo quiero hacer así, de manera anónima, de manera oculta, para que no sea avergonzada. Sin embargo, cuando él estaba considerando esta posibilidad, dice la escritura que se le aparece el ángel y le dice, no tengas miedo de recibir a María por tu esposa, porque el niño que lleva dentro fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús. Y él está diciendo, y tú lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! Dios está conjuntando a la familia. Aún antes de casarse, Dios le está diciendo, no tengas miedo. Ahora sí que, como decimos aquí en México, no a rajarse su tierra, ahora a pechugar lo que viene. Bueno, pues José está siendo encaminado por el Señor, está siendo guiado por el Espíritu de Dios para que pueda pues conformar la familia, para que pueda consolidar, para que pueda darle vialidad a su compromiso matrimonial. Muy bien. Ahora, ya en el relato posterior en los evangelios, por ejemplo, si me acompañas ahora a Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, también en la Nueva Traducción Viviente, leemos un pasaje que ya está relacionado con Jesús. Ya Jesús había nacido, había crecido, y ahora encontramos este pasaje, este relato en la Escritura. Dice, cierto día en el que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Y mientras él oraba, los cielos, dice, se abrieron, y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado, y me das gran gozo. Híjole, ¡qué familia! ¡Qué familia tan especial, tan singular! Dios escogió a una familia para llevar a cabo su plan de redención. Y él vino al Señor y se manifestó ahí a través del ángel con María y le dice, tú vas a quedar embarazada y vas a ser la madre del Salvador del mundo. Y luego viene el ángel con José y le dice, no tengas miedo de casarte con María, yo estoy detrás de todo esto, y el ser que van a hacer va a ser el Salvador del mundo y le vas a llamar Jesús. Y al mismo Jesús, cuando crece y se bautiza, Dios lo confirma como el Hijo amado de Dios. Muy bien. Número 2, para los que están tomando nota. Si bien es cierto que Dios escogió a una familia para llevar a cabo su plan de redención, número 2, la redención implica sacrificio. Hasta ahí todo iba bien. Qué padre que se formó la familia, qué padre que Jesús nació, qué padre que fue bautizado y que el Espíritu Santo descendió sobre él. Hasta ahí todo padrísimo, muy bien, todo viento en popa, ¿verdad? Todo adelante, muy bien. Pero aquí encontramos esta enseñanza que es nuestro segundo punto. La redención implica sacrificio. La razón por la que Cristo vino al mundo, la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo y le dice a José cuando le envía al ángel, le dice, María tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo nombre de Jesús, que significa Salvador, está apuntando a la misión de Jesús, salvar al pueblo de los pecados. Y hablando de pecado, aquí la Biblia nos enseña, ahorita vamos a ir al pasaje, la Biblia nos enseña acerca de la gravedad del pecado. Si Jesús había sido enviado para tratar el problema del pecado, pues había que dimensionar la gravedad de ese pecado que Jesús venía a resolver. Acompáñame ahí a Romanos capítulo 3, versículo 23.
carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, y lo vamos a leer en esta versión de la Reina Valera de 1960. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura que todos hemos pecado. Y el pecado nos ha destituido, nos ha despojado, nos ha impedido participar de la gloria de Dios, de la bondad de Dios. Luego más adelante en el capítulo 6 del mismo libro de Romanos, capítulo 6, también en el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, la gravedad del pecado era tal o es tal que nos aparta de la gloria de Dios, nos despoja, nos destituye de la gloria de Dios. Así que todos los que hemos pecado, y nadie puede decir que nadie ha pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y la paga, la consecuencia del pecado es muerte. Entonces, si Jesucristo había sido enviado para salvación de los que hemos pecado, pues entonces había necesidad de derramar sangre. La redención, dijimos, implica sacrificio. ¿Por qué? Por causa de la gravedad del pecado. Y además, por la necesidad de derramar sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22, en la Nueva Traducción Viviente dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Nuevamente, esta última parte dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. O como dice la Reina Valera de 1960, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces era necesario un sacrificio, era necesario el derramamiento de sangre, era necesario la muerte del Cordero para poder obtener la redención que Dios está implementando para salvar al mundo. Ahora, si me acompañas rápidamente a Apocalipsis capítulo 9, los versículos 11 al 14, Apocalipsis capítulo 9, versículos 11 al 14, dice: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Fíjate bien, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y cada uno tenía un arpa y llevaba copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un canto nuevo con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Nuevamente esta última parte. Le dicen estos seres vivientes y estos ancianos a Jesús: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo tribu, pueblo, lengua y nación. ¡Wow! ¡Qué interesante! El alcance de la redención, el alcance del sacrificio del Cordero, la eficacia de su sacrificio. Es esta visión que Juan está teniendo del cielo mismo, del trono de Dios, y ve ahí el Cordero que toma un rollo y todos levantan su adoración y declaran: tú eres digno de tomar ese rollo, tú eres digno de romper los sellos, tú eres digno de abrir el rollo, porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el precio de rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Entonces, vemos también, si me acompañas a Hebreos capítulo 9, los resultados de la redención. Hebreos 9, del 11 al 14, dice: entonces, ahora, Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Es lo que estaba viendo Juan en el pasaje que ya leímos.
Dice, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Estos son los resultados de la redención. Así como esos cabritos y esos corderos y esos becerros eran ofrecidos como holocausto, como redención, y limpiaban, dice, limpiaban ceremonialmente a las personas impuras, pues con cuánto mayor razón la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, no nos va a purificar la conciencia de acciones pecaminosas, para que podamos adorar al Padre, para que podamos servir al Dios viviente, porque por el poder del Espíritu de Dios, Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, la redención implicó un sacrificio y Cristo estuvo dispuesto a pagar ese precio. Número 3, y con esto vamos a ir concluyendo y vamos a ir aplicando a nuestra vida esta redención. Número 3, cómo ser parte de la familia de Dios. Ya vimos que en el punto 1 vimos que Dios escogió a una familia para llevar a cabo su plan de redención. Él se reveló a María, se manifestó a José y luego le confirma a Jesús esa identidad como su hijo. Sin embargo, vimos también que la redención que Dios estaba planeando implicó un sacrificio que Cristo llevó a cabo una vez para siempre. Ahora, 3 dijimos, cómo ser parte de la familia de Dios. Si recordamos ese pasaje que vimos al principio, dice que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, es Efesios 2:19. Ahora son ciudadanos junto con todo el pueblo de Dios y son miembros de la familia de Dios. Bueno, ¿cómo ser parte de esa familia de Dios? ¿Cómo una persona puede participar, involucrarse y llegar a ser parte de la familia de Dios? Bueno, número 1, haciendo la voluntad del Padre. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Y lo voy a leer en esta nueva traducción viviente. Dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Y Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y les dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano y mi hermana y mi madre. A mí me llama la atención mucho esta oportunidad que Jesús aprovecha para enseñarnos uno de los principios del reino. Resulta que él estaba hablando a la multitud, estaba enseñando a la multitud, y llegan por ahí María y los hermanos de Jesús, y pues de alguna manera enviaron un recado al maestro diciendo que querían hablar con él. Entonces, pues le llevan el recado a Jesús, y Jesús pregunta. Y la pregunta de Jesús es muy retórica, porque dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y no es que él estuviera desconociendo a su mamá, no es que él estuviera haciendo menos a sus hermanos, de ninguna manera, sino que él aprovecha esta oportunidad, él aprovecha esta ocasión, ahora sí que como caída del cielo, y él aprovecha esta circunstancia para dar una enseñanza. Acuérdense que Jesús era muy dado a las parábolas, era pues muy creativo a la hora de enseñar, y plantea estas preguntas retóricas. Dice,
¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y luego señala a sus discípulos y dicen, miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! Entonces, aquí nosotros podemos inferir que para ser parte de la familia de Dios tenemos que ser estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Tenemos que estar dispuestos a conocer al Padre y hacer su voluntad. Él señaló a sus discípulos, Él los identifica, Él apunta a sus discípulos, los pone ahí como en el centro de atención de todos, dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque todos los que hacen la voluntad del Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana. Entonces, para ser parte de la familia de Dios, tenemos que estar dispuestos a ser discípulos de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a ser enseñados por Él, a ser moldeados por Él. Tenemos que ser dóciles para ser formados, para ser entrenados, para ser capacitados. Y tenemos que dejarnos tratar por Cristo para ir por ese proceso del discipulado. Al fin de cuentas, lo que Jesús hace evidente aquí es que para formar parte de la familia de Dios necesitamos hacer la voluntad del Padre. El apóstol Pedro, yo creo que estaba muy consciente de esta imagen, de esta experiencia que vivieron con Jesús. Y después, cuando escribe su segunda carta, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, si lo vemos ahí en la Reina Valera de 1960, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate bien, la voluntad de Dios, dice, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si estamos viviendo esta circunstancia tan adversa, si estamos viviendo estas circunstancias tan complicadas en estos días, es porque Dios de alguna manera está queriendo llamar nuestra atención, porque Él quiere que procedamos, dice, al arrepentimiento. Para ser parte de la familia de Dios es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, es necesario arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir, es necesario arrepentirnos de haber vivido haciendo lo que a nosotros nos parecía, para poder dar un giro de 180 grados y decirle al Señor Jesús, me arrepiento de haber vivido como he vivido hasta hoy. De aquí en adelante quiero ser tu discípulo y estoy dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Esa es la manera de ser parte de la familia de Dios, experimentar un arrepentimiento. Decirle al Señor, Padre, no estoy contento con la manera como estoy viviendo hasta ahora. Me arrepiento de haber desperdiciado el tiempo, me arrepiento de maltratar a mi familia, me arrepiento de malgastar mi dinero, me arrepiento de no darte honra y gloria en mi vida. Ahora quiero vivir para ti, quiero ser discípulo de Jesús. Ok. ¿Cómo ser parte de la familia de Dios? Bueno, el mismo apóstol Pablo nos sigue enseñando ahora en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Para ser miembro de la familia de Dios tenemos que ser edificados en Cristo. Sí tenemos que ser sus discípulos, sí tenemos que hacer su voluntad, sí tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero de ahí en adelante tenemos nosotros que comenzar un proceso de edificación de nuestra vida como en Cristo. Dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, que es el que leímos al comienzo de nuestra reunión en la mañana. Lo vamos a leer ahora en esta traducción del lenguaje actual. Dice, por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Es Él el que mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor.
por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de este edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Qué interesante. Aquí el apóstol Pablo está hablando del proceso que sigue al nuevo nacimiento. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, conoce las buenas nuevas de salvación, recibe a Cristo en su corazón como su Salvador y está dispuesto a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, a partir de ahí comienza un proceso. Y el apóstol Pablo confirma esto y dice, ya ahora ustedes no son extranjeros, ahora son parte del pueblo de Dios, ahora tienen todos los derechos del pueblo de Dios, ahora ustedes son familia de Dios. Y como familia de Dios, ustedes son como un edificio que está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Entonces, para entrar en este proceso de permanecer en la familia de Dios, una vez que entramos a la familia de Dios, la manera de permanecer en la familia de Dios es profundizar en la enseñanza de los apóstoles, profundizar en la palabra de los profetas, es decir, meternos de lleno a las Escrituras. De ahí la importancia, mis amados, de tener un tiempo devocional todos los días en el que podamos confrontarnos con la palabra de Dios. El devocional de tiempo con Dios es una herramienta excelente para que cada día tú puedas crecer, puedas permanecer en la familia de Dios. El apóstol Pablo era muy enfático en esto. Dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Y este edificio está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Entonces, lo que estamos leyendo, por ejemplo, en el tiempo con Dios, en este mes de marzo, ya estamos terminándolo, y estuvimos leyendo acerca del Evangelio de Mateo. Y qué interesante es volver a retomar las enseñanzas de Jesús y volver a echar el cimiento en nuestra vida sobre esa base, sobre esa firme roca que es la palabra de Dios. Dice, en este edificio, sigue diciendo aquí Pablo, en este edificio Jesucristo es la piedra principal. Entonces, todos los que edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, dice, vamos a tener firmeza, dice, porque es Él quien mantiene firme todo el edificio y lo hace crecer. Si tú eres sobreedificado en Cristo, vas a llegar a ser un templo dedicado al Señor junto con toda la congregación. Y termina diciendo el apóstol Pablo, por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de este edificio, de esta familia, donde Dios habita por medio de su Espíritu Santo. Entonces yo quiero en esta hora que podamos enfocar nuestros ojos, enfocar nuestra atención en poder fundamentar nuestra experiencia como hijos de Dios, como parte de su familia, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal y tenemos que edificarnos sobre esa base, sobre esa roca que Él está haciendo para de ahí levantar un edificio en el que habite el Espíritu de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos desarraigados como aquellos que buscan una nueva patria, una nueva ciudadanía, sino que el Señor nos ha adoptado como su pueblo y nos ha hecho parte de su familia. Ahora tenemos que permanecer en esa familia de Dios, siendo edificados sobre las Escrituras. Yo quiero desafiarte a que tú comiences, si tú no has leído la Biblia completa, comienza hoy, es un buen día para comenzar. Ahí en tu tiempo con Dios, en la parte superior izquierda de tu devocional de cada día, vas a encontrar unos pasajes sugeridos para leer la Biblia completa en un año. Yo quiero desafiarte para que vayamos por más, para que no te conformes solamente con el pasaje de cada día, sino que vayamos por más, vayamos más profundo y vayamos metiéndonos más en profundidad, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí en adelante, de aquí a un año, tú vas a decir, vas a ver para ti, caray, pues de lo que me estaba perdiendo, de lo que estaba dejando por un lado. Bueno, y cuando vamos nosotros edificando nuestra vida sobre esa enseñanza de los apóstoles y profetas, vamos a ir descubriendo que la firmeza, el secreto para estar firme es permaneciendo en Cristo, amando a Cristo, amando lo que Cristo ama, porque Él es el que mantiene firme
todo el edificio y lo hace crecer. Tú no puedes desarrollarte espiritualmente si no te mantienes unido a Cristo. Tú no puedes desarrollarte espiritualmente si no te mantienes sobre la enseñanza bíblica. Solamente mediante tu comunión diaria personal con Cristo y con su palabra vas a desarrollarte, vas a crecer, vas a ir a la madurez. Gracias a Dios porque Él nos hace partícipes de su familia. Ahora podemos decir, Señor, gracias por darme oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Y bueno, pues vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta preciosa enseñanza, Señor, en la que tú nos dices que ya no somos extranjeros, que ya no somos extraños, sino que tú nos has dado una ciudadanía celestial. Enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, lo entregaste como redención por nuestros pecados y ahora tenemos el perdón de los mismos gracias a la sangre de Cristo. Gracias porque ahora tú nos has elegido para ser parte de tu familia. Ahora podemos, Señor, ser edificados sobre la enseñanza de tus apóstoles, de tus profetas. Señor, pedimos que tú nos des hambre y sed por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú derrames sobre tu iglesia un espíritu que les mueva, que les despierte, Señor, a ir más profundo en las Escrituras, a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, a escudriñar las Escrituras, porque dice Juan, en ellas nosotros tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Padre, despierta a nosotros un anhelo y un amor por tu palabra para poder ser santificados, para poder ser sobreedificados en Cristo. Y Señor, concédenos experimentar esta verdad de ser miembros de tu familia y que podamos tratarnos como tal e ir alcanzando a otros más para crecer este cuerpo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima. Familia, queremos invitarlos a nuestro Congreso Iglesia 2021 Inconmovible, que estará increíble. Así es, el Espíritu Santo está despertando una iglesia que no se mueve con nada, sino que está firme con los ojos puestos en Él. Del 22 al 24 de abril tenemos una cita. Tendremos como oradores a Marcos y Fernanda Brunet, a Mariano Senegual, a Benjamín Núñez, a Antonio y Alison Marín, a Jorge Chesco, a nuestros pastores Ernesto y Ruth Alonso y todo el equipo de casa. Adicionalmente, con tu registro tendrás acceso a todas las sesiones de adoración, conferencias y de entrenamiento, así como a los cuartos de ministración en vivo por Zoom con los oradores invitados. Y posterior al evento tendrás acceso ilimitado a todo este material, así como material de estudio. El registro ya está abierto. Te esperamos.